Buenas tardes, profesor. Bien, como les había comentado, el día de hoy vamos a hacer trabajos de alto riesgo que están definidos bueno, en sí los trabajos de alto riesgo vamos a tomar una legislación conocida, el Decreto Supremo 024 del año 2016, para hablar de los trabajos de alto riesgo. Bien, por definición, un trabajo de alto riesgo requiere documentos, aparte del IPRC y aparte del procedimiento escrito de trabajo seguro, se necesita otras cosas. Primero, ¿por qué se necesita un permiso escrito especial? Vamos a evaluar ahorita dentro de un momento. Primero, permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR. Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y o jefe de área, cuando se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideraciones de alto riesgo y consideradas, perdón, de alto riesgo. Ya, es un documento que se realiza con el ingeniero, con el supervisor y el jefe de área. No necesariamente es ingeniero, puede ser técnico también supervisor. Y consideradas de alto riesgo. Vamos a ver qué es alto riesgo. Trabajos de alto riesgo. Antes que eso vamos a enviar. Este es el decreto supremo 024. De todas formas vamos a enviar la captura. Bien, acá tenemos especificado que es un trabajo de alto riesgo. Bien, ¿qué es lo que nos dice con respecto a trabajos de alto riesgo? Es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. Un daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecido. No solamente veamos por el titular, ahora ampliemos esta información. Imaginemos que no fuera una empresa minera. ¿Quién establecería cuáles son los trabajos de alto riesgo? El gerente, el encargado del proyecto, el encargado de la obra, residente. Ya, en este caso, como es un reglamento de minería, está hablando del titular de actividad minera. Sin embargo, si no fuera solamente actividad minera, podría ser el residente de la obra, el supervisor o encargado de operaciones de la empresa industrial, en el sector hidrocarburos de la misma manera. Debe ser establecido por los representantes de la empresa, cualquiera sea, y por las autoridades si fuera necesario, porque dependiendo de la labor que realizamos. Se supone que los trabajos de alto riesgo dependen del sector. No es lo mismo los trabajos de alto riesgo que tienen hidrocarburos a los trabajos de alto riesgo de minería, que en construcción, que en industria. Bien, hasta ahí me están entendiendo. Sí, profesor. Ya sigamos. Zonas de alto riesgo son áreas o ambientes
Son áreas o ambientes cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave. ¿Ya? Un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice con respecto a trabajos de alto riesgo. Bien. Ya no se preocupe. Bien. Todo titular de actividad minera establecerá estándares. Bien. ¿Quién establece estándares? Los encargados. Ellos establecen estándares, procedimientos, prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo, tales como trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores a 1 o iguales a 1.50 metros, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos en instalación. Ahora, estos peligros y riesgos... Che, papita, cuidas. Estos trabajos pueden ser específicos en operaciones mineras. Sin embargo, son 6 generales. O sea, son 6 trabajos en general. ¿Cuáles son? Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajo con energías peligrosas. Ahora, antes que mencionar eso, me gustaría que ustedes me comentaran cuáles creen ustedes que sean los trabajos en alto riesgo. No me mencionen un nombre, no trabajos en altura, sino dentro de una operación, ¿cuáles serían para ustedes? Elizabeth, ¿cuál sería para usted un trabajo de alto riesgo? Trabajos en espacios confinados. Ya, bueno, que dijo el nombre, pero ya. Trabajos en espacios confinados. Crisálida, Rosalí. Trabajos en altura. ¿Quién dijo trabajos en altura? Rosalí. Benjamín. Sí, profesor. Dígame usted, trabajos de alto riesgo. Podría ser el trabajo de izajes. Ya, ahí está, el izaje. Marisol, Quispe. Trabajos en caliente. Marisol Rodríguez. Marisol. Jason. ¿Cómo dijo la pregunta, profesor? Trabajos de alto riesgo. Trabajos subterráneos, puede ser. Pero especifica. Cualquier trabajo subterráneo sería un trabajo de alto riesgo. Especifica, ¿cómo así sería un trabajo de alto riesgo?
Señorita, mencionó usted trabajos subterráneos, pero ¿qué tipo de trabajos subterráneos? ¿En qué condiciones? A ver, sigamos. Jason. Ingeniero, Un trabajo... Trabajos en alturas, profesor. Pero ya lo dijeron. Un trabajo que no hayan dicho de alto riesgo, Jason. voladura, Voladura. Marisol, no me estabas diciendo trabajos subterráneos, no cambiemos ese tema y dígame usted cómo sería un trabajo de alto riesgo ahí. Rosa Mamani, dígame usted, un trabajo de alto riesgo. Trabajo con sustancias químicas. Ya, ahí está, sustancias químicas peligrosas. Solamente me falta una alumna. Señorita, la que mencionó, si no me equivoco, es Marisol Rodríguez. Dígame usted, trabajo de alto riesgo. O una situación que podría representar dentro del trabajo de alto riesgo. Ya mencionaron trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, trabajos con izajes, voladura, sustancias químicas peligrosas. ¿Qué más? Marisol, Trabajos en altura, profesor. que ya lo dijeron, dígame algo que no hayan dicho. Señorita. Ojo, esto ni siquiera es participación, deberían tenerlo presente. En minería yo he mencionado un montón de trabajos que se supone que son de alto riesgo. Y deberían, no decirme, así deberían decirme ustedes los trabajos de alto riesgo. Bien, vamos a seguir leyendo. Ya, esto se supone que es participación. Todo titular, toda empresa, establece 6 como mínimo, estas 6. Altura, espacios confinados, energías peligrosas, excavaciones y zanjas, izajes y grúas, temperaturas extremas. ¿Ya? Y esto es de acuerdo a ley, de acuerdo a norma. Son los trabajos, los 6 trabajos donde se realizan o donde se tienen. ¿Qué se tiene? Necesita petar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Ya, ahora, ¿por qué? Porque el Porque trabajo son, en altura, si regresamos a la teoría, ¿qué es un trabajo en altura? Es aquel que puede comprometer la salud e integridad y provocar incluso la muerte. Que un trabajador se caiga de 3 metros de altura puede provocar la muerte. Cuando estamos haciendo mantenimiento en el interior de una cisterna de combustible, es un espacio confinado que es a la vez combustible, puede provocar la muerte. Contacto con energías peligrosas como cuando se hacen cambios en zonas o en centrales de energía eléctrica de alto potencial, puede causar la muerte. Excavaciones profundas por encima del 1,50 m de profundidad, o sea, que son más profundas o tienen una profundidad mayor a 1,50 metros. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque si se desliza esa excavación puede sepultar a los trabajadores. Izajes y grúas en la caída de lo que se está izando puede provocar la muerte. Y las temperaturas extremas también, extremo calor o extremo frío. ¿ya? Porque no se trata simplemente de trabajos en caliente, también tenemos que ver trabajos en frío. Bien, ahora vamos a leer un poco lo que nos dice la legislación. Acá indica, no,
te va a hablar algunas cosas como son trabajos en altura, algunas indicaciones, ¿sí? Bien, primero, tenemos, dice, todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente, o sea, todos estos trabajos, requiere obligatoriamente del PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo, autorizado y firmado para cada turno por el supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo. Este es el PETAR. Ya, ahorita vamos a ver un PETAR oficial. Bien, para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, áreas que estén cerca, equipos de protección personal adecuado, equipo de trabajo, ventilación adecuados. En trabajo en caliente puede ser soldadura, puede ser también fundición, trabajos donde se necesita equipos que van a generar bastante calor o temperatura, ya sea para fundir las cosas o para soldar. Por eso se necesita EPP especial, adecuado. Equipo de trabajo y ventilación adecuados. La capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo. Se necesita el permiso. ¿Qué permisos son? Perdón. Se necesitan permisos. ¿Cuáles son los permisos? Se necesita un IPER-C. No creas que si es un trabajo de alto riesgo solamente se hace un PETAR. Se requiere estos tres, se necesitan. La realización, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de controles de esa tarea que se va a realizar, el procedimiento escrito de trabajo seguro y el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Bien, todos esos tres documentos se deben realizar antes de iniciar. ¿Qué más? La colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables. Porque si es un trabajo en caliente, una chispa, ¿qué podría generar? Un incendio. Un incendio. ¿Qué más? Pérdidas. ¿Qué más? ¿Qué más? Quemaduras. Quemaduras de segundo, de tercer grado, porque si hablamos de trabajos en caliente, imaginamos que no estamos utilizando de manera correcta. A ver, vamos a ver, trabajos en caliente. Permítame un segundito. Van a... ¿Dónde está? Ahí, acá está. Acá hay un trabajo en caliente. Este es lo que realizamos para una empresa minera. MR Mining. Permítame a ver. Mientras va abriendo esta presentación. Entonces, de trabajos en altura. ¿Ya? La mayoría conoce el trabajo en altura. Sí, lo conoce. Saben la teoría. Sin embargo, existe mucha variación en cuanto al desarrollo de estos trabajos de alto riesgo. Bien. Primero, por definición, un trabajo en altura es aquel que se realiza cuando la altura... Uy, ¿qué pasó? No veo dónde está la presentación. Cuando la altura es superior a 1.80 metros o lo que es igual a decir 6 pies. ¿Ya? 1.80 metros o lo que es igual a decir 6 pies. Trabajo en altura que se realiza a por encima de 1,80 m. En este caso dice 1.5, pero es 1,80 m. ¿Ya? Donde se encuentra el trabajador y que además representa el riesgo de sufrir caída libre o donde una caída de menor altura puede causar una lesión grave. Por ejemplo, mira este caso. Mira la imagen, observa. Primero, ¿qué se necesita para hacer un trabajo en altura? Se necesitan equipos de protección personal, pero especiales.
ya especiales. Se necesitan zapatos punta de acero con suela antideslizante. Ahora, este zapato no necesariamente no tiene en la parte de la punta, esto es de acero, la suela es antideslizante. Tiene el traje de protección. En este caso no es un mameluco. ¿Cuándo se le llama mameluco? Cuando tiene la protección total, o sea, con manga larga. ¿Sabes por qué no se puede sofocar al trabajador? Porque está al aire. Por lo tanto, si le colocas ese traje le va a hacer calor, lo va a sofocar. Bien, necesitas esta silla, en este caso, lo que se tiene acá, te das cuenta, ¿no? De estas líneas verticales. Como si fueran, cordones. ¿Sí? ¿Se observa? Sí, profe. Ya, esas líneas se conocen como línea de vida. ¿Qué es una línea de vida? Es aquella, puede ser una estructura, o en este caso una cuerda, capaz de soportar el peso del trabajador que estuviera en ese punto. Primero. Ahora, antes siquiera de subir, el trabajador debe colocarse de manera correcta un arnés de seguridad. El arnés de seguridad va a asegurar que su cuerpo se mantenga en todo momento anclado a un punto, de tal forma que si es que él se resbala o se cae, queda tendido en el aire. En sí no termina de caer, no se choca en el piso, simplemente queda tendido en el aire. Aparte, en este caso, como se estarán dando cuenta, parece que están haciendo mantenimiento, están haciendo alguna instalación. Están utilizando herramientas. ¿Qué necesitaría? Cinturón porta. ¿Porta herramientas? Cinturón porta herramientas. Porque si esta herramienta se cae y en el primer piso tenemos algún trabajador, le puede provocar un grave accidente. ¿Por qué le provocaría una herramienta que entre comillas parece pequeña un grave accidente? Por la velocidad, mientras va cayendo la herramienta va tomando mayor velocidad. Por la gravedad, claro. Uno es por la velocidad. ¿Por qué más? Por la estructura de la herramienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la estructura de la herramienta. ¿Cuál es esa estructura peculiar de esta herramienta, señorita? Que es, algunas puede ser son de acero y otros más que todo provocan un choque, ¿no? Al caer con esa velocidad más que todo. ¿Qué más? A ver, con respecto, en este caso, por eso es que, no solamente en este caso, cada vez que se vaya a realizar a una altura superior al 1,80 m y se van a tener herramientas, las herramientas deben estar aseguradas al cinturón. Y no solamente en un punto, en varios puntos para evitar la caída y deslizamiento de estas herramientas. Como se darán cuenta, esta herramienta está tendiendo, está acá, mira. Esto es como un taladro, es un taladro. Ya, es un taladro. Y esta herramienta se necesita lógicamente para hacer aquí el trabajo. Pero debe estar asegurada a la persona. No directamente a su cuerpo, sino en su cinturón portaherramientas. Se tiene una línea, ya sea un cable, pero debe estar asegurada para evitar la caída de esta. Se supone que la energía que va a adquirir, porque esta va a tomar, claro, velocidad de caída, pero en sí la que puede generar un grave accidente es la energía. La energía puede ser la velocidad. Porque mientras más altura tenga, mayor velocidad, mayor energía de impacto va a tener en el objeto con el cual se choque. No solamente la herramienta,
Imagínate que el trabajador estuviera a unos 30 metros de altura. La caída del trabajador, ¿qué le puede provocar? Jóvenes señoritas. A él, pues la muerte. Claro. Ahora, imagínate, no fuera 30 metros, fuera nada más 1.5 metros, si se cae de espaldas, igual se chanca la cabeza y puede morir. No necesariamente que se chanque la cabeza, sino se puede fracturar la parte de la columna vertebral, la médula espinal y se queda paralítico, parapléjico o se queda en un estado vegetal. Por eso es que se debe asegurar todo el sistema. El día de hoy vamos a entender por qué se deben planificar los trabajos de alto riesgo. No se improvisa, nunca se improvisa. Aún así, gerencia esté incomodando con el tema de tiempo. ¿A qué me refiero? El tema de tiempo de trabajo. Oye, ya pues estamos esperando. ¿En qué momento vas a realizar el trabajo? Sabes que es demasiado importante el trabajo que te hemos encargado. Todo lo que quieras, pero se tiene que dar el tiempo para colocar todos los implementos necesarios y que asegurarían la seguridad del trabajador. Ya, vamos a hablar. Bien. Primero, ¿por qué se produce una caída libre? Cada vez que una persona, un objeto o cualquiera sea, cae, caída libre se le llama cuando desde una altura determinada el objeto va a adquirir mayor velocidad y esa velocidad y además la fuerza de la gravedad van a provocar una energía. La energía que tiene un objeto por caída libre es la masa por la gravedad por la altura a la cual está cayendo. Ya la caída libre es el movimiento acelerado que adquiere un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Esta ejerce la atracción hacia el centro de la Tierra. El centro de la Tierra, entre comillas, nosotros decimos que la gravedad nos jala hacia abajo. No es así. Nos jala al centro de gravedad de la Tierra. Como la Tierra está rotando, generalmente el centro de gravedad se encuentra en nuestros pies. Pero en sí el centro de gravedad de la Tierra está ubicado en un punto, que no necesariamente es hacia abajo. ¿Ya? Nosotros no lo vemos así, simplemente acuérdate que la caída se va a desarrollar hacia abajo por la gravedad. La gravedad tiene un sentido descendente. ¿Ya? Ahora, esa energía, ¿cómo la puedes calcular? La masa total del individuo por la altura de la caída libre por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Generalmente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Imagínate que la masa fuera, no sé, 65 kilos y la altura fuera 16 metros. Haces esa multiplicación y obtienes cuánta energía se va a liberar cuando el objeto, cuando la persona caiga. Riesgos de trabajo en altura. Es una de las actividades laborales peligrosas, muy peligrosas, por eso es de alto riesgo. El trabajador puede verse afectado por múltiples. Por ejemplo, puede ser electrocución si es que vamos a hacer. ¿Cuándo se electrocutaría? Trabajos en altura cuando va a hacer cambio o cuando va a hacer mantenimiento en las líneas eléctricas, en los postes. Cuando va a hacer instalación del cable. Puede ser también quemadura por calor o por la energía eléctrica que le va a generar cuando tiene contacto con esta. Va a aumentar la temperatura y puede quemarlo. También puede ser radiación. Golpes contra estructuras o objetos en movimiento. En movimiento. Heridas cortantes, si es que fuera que va a caer en una zona que tiene estructuras como puntas salientes. Lesiones osteomusculares. Pero el riesgo específico y el principal riesgo es la caída libre. ¿A qué se refiere con la caída libre? Cuando un objeto, producto de la gravedad, empieza a descender. Actos incorrectos. Falta de conocimiento. Desconocen los riesgos de trabajos en altura. Por ejemplo, vamos a hacer el mantenimiento de una zona. Vas con una escalera. Claro,
pero la escalera la apoya en la pared. Y no tiene superficie antideslizante. Está evaluando mal esa situación que le podría generar un accidente. Si se cae para atrás, puede fallecer. Las normas básicas, las medidas preventivas, y no conocen o no cuentan con procedimiento de trabajo seguro. Por falta de capacidad, los trabajadores no cuentan con las aptitudes físicas, fisiológicas, mentales. Puede producirles vértigo. Por ejemplo, ¿qué no se puede permitir un trabajador que no tenga la suficiencia médica? ¿Cómo se puede establecer la suficiencia médica? Porque se debe hacer un examen médico ocupacional. Un EMO. ¿Qué es un EMO? Jóvenes señoritas, ¿qué es un EMO? Examen médico ocupacional. ¿Qué no puedo permitir? Que un trabajador tenga acrofobia. Una cosa es vértigo. Muchas personas tienen vértigo, están ubicados a una zona a gran altura y sienten que se marean. Pero hay algunas personas que no pueden pasar ni siquiera por un puente. Eso no es acrofobia, eso es simplemente vértigo. Tienes el vértigo de que te encuentras a una determinada altura y te mareas. Pero la acrofobia ni siquiera te puedes colocar a a 3 metros, a 4 metros. Porque te sientes como que vas a vomitar, que te vas a caer, tu cabeza te empieza a doler, empiezan a alterar tus sistemas. Todos podemos tener vértigo, pero el vértigo se puede controlar con entrenamiento de trabajo en altura. En cambio, la acrofobia no. Profesor, disculpe, ¿usted tiene vértigo a algo? Vértigo, hija, solamente es a la altura. Ya, o sea, el vértigo no es a cualquier cosa. El vértigo solamente es a la altura. O sea, por ejemplo, algunos no le llaman... Ah, ya, entonces usted tiene vértigo a la altura. Yo en algunas oportunidades sí, pero cuando me he encontrado a grandes alturas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo clarísimo de las experiencias vividas. Ahora, el vértigo, como les digo, puede manejarse. No sé si les conté a ustedes. Yo una vez trabajé como obrero en construcción, ¿ya? Como ayudante en sí, peón, ¿ya? Y me acuerdo que teníamos que estábamos vaciando el techo de un colegio. No era el techo. Bueno, se puede decir que era el techo de un colegio. Estábamos haciendo el vaciado del techo. ¿Ya? Y para eso se estaba haciendo la instalación y todo. Y yo me acuerdo que la escalera que teníamos, más o menos, estaría apuntando a unos 3 metros de altura. ¿Ya? A la altura del techo de un colegio. Estábamos haciendo el llenado del techo. ¿Qué crees que teníamos que hacer? En ese entonces no teníamos polea. No daba el presupuesto, en fin, X razones. ¿Qué crees que debíamos hacer para vaciar la mezcla? Subirse al techo, profesor. Una mano agarrando la escalera y la otra mano agarrando la mezcla. Yo sí puedo tener vértigo, en algunas oportunidades incluso he tenido mucho vértigo. Pero yo me acuerdo que en ese entonces, cuando estaba con la mezcla en una mano y en la otra mano subiendo la escalera, no tenía vértigo, no tenía miedo a caerme. Simplemente subía. Subía con mi mezcla, vaciaba la mezcla. Cuando terminó la obra tuvimos que bajar y todo. El vértigo se puede controlar, lo que no se puede controlar es la acrofobia. ¿Cómo hubiese sido si yo tenía acrofobia? Tal vez me hubiese quedado a la mitad de la escalera y no hubiese podido seguir subiendo ni bajar. Eso es acrofobia, es el miedo, terror. Es como la aracnofobia. Hay algunas personas que ni siquiera pueden ver una arañita. No la pueden ver, no me refiero a que no te puedes acercar, sino no la pueden ver. Salen corriendo. Hay algunos que tienen ciertos problemas que no se puede pasar por alto en un examen médico. Si es que el trabajador va a desarrollar un trabajo en altura, no puede tener acrofobia. Es una insuficiencia, por lo tanto no se le puede permitir.
sería descalificado para ese trabajo. Tendría que buscar otro método de trabajo. ¿Me entendieron o no me entendieron? Profesor, ¿y qué examen o cómo saber si realmente el trabajador tiene esa fobia que usted menciona? Porque Porque mucha gente... se hace la práctica en campo, fácil. La práctica la haces en campo. Por ejemplo, una persona que se quiere preparar para andamiero, o sea, para armador de andamios. ¿Cómo puede demostrar una empresa la capacidad suficiente para desarrollar ese trabajo? Le das un andamio que lo arme, que suba y que arme, no sé, con otro trabajador que arme en 3 niveles de un andamio y que suba hasta el tercer nivel. En el tercer nivel se le hace la evaluación de sus aspectos médicos. En ese momento, si el trabajador tiene acrofobia, puede tener reacciones que él mismo no puede controlar. El corazón empieza a latir más fuerte, su respiración aumenta, se siente cansado, empieza a sudar. Hay cosas que el sistema humano no las podemos contrarrestar. En cambio, los que no podemos tener vértigo a una altura de 3 pisos y un andamio, podemos tener vértigo. ¿Cuál es la diferencia? Que el trabajador sabe y confía en que el arnés es la herramienta y el andamio van a permitir que él trabaje en forma segura en ese nivel. Y no va a tener ese miedo. A un acrofóbico, así le des arnés, así tenga un arnés de cuerpo completo, con doble línea de vida, en fin, con todas las medidas de seguridad, el acrofóbico no va a poder realizar ese trabajo. ¿Ahora sí me entendieron? Si tienen dudas, sigan preguntando, no se queden con la duda. Profesor, y digamos, bueno, si ese trabajador, ok, solamente tiene vértigo, en su examen aparecería como aprobado, pero con restricciones. No, porque el vértigo se maneja. Al final el trabajador, si te das cuenta que no se demora, armó rápido, fue eficiente, controla sus tiempos para armado y no tiene ningún problema ni ninguna falla cuando se ubica a esa altura, no hay ninguna restricción. ¿Cuándo habría restricción? Cuando el vértigo le impide caminar. O sea, por ejemplo, se apoya en la baranda. Te das cuenta que no camina por el centro, se apoya en la baranda. ¿Qué significa? Que no simplemente tiene un vértigo simple. Tal vez no sea acrofobia, pero ese vértigo le va a impedir hacer un trabajo en una determinada altura. ¿Ahora sí me entendió o sigue teniendo dudas? Oh, sí, claro. Ajá. Por ejemplo, acá mire, ¿cómo sería una persona que no puede controlar este miedo a las alturas? Tenemos la baranda, pero el trabajador, por ejemplo, esto está a 6 metros de altura. Ya, 6 metros de altura. Tenemos la baranda. ¿Cómo te das cuenta de un trabajador que sea, le llamamos calificado? Trabajador calificado es no solamente el que demuestra habilidades técnicas, o sea, en conocimientos, también habilidades prácticas. Te das cuenta que ni siquiera puede estar, o sea, no se puede acercar ni siquiera a la baranda. Aún así esté anclado, no hace el trabajo. Ya, ese sí es un problema. Eso sí es cuestión de analizar antes de que se le contrate, porque quizá lamentablemente no está preparado para el trabajo. ¿Sí? Delimitación. Ahora, veamos. Hay algunas condiciones laborales, ¿no?, inseguras. Las superficies de trabajo defectuosas, resbalosas, poco resistentes, inestables, sucias, desordenadas. No hay señalización. Condiciones climáticas. Lluvia, viento, granizado, tormenta. No es lo mismo trabajar en una superficie donde hace calor a trabajar cuando está lloviendo. ¿Se puede hacer? Sí, tal vez no cuando haya tormentas, truenos, rayos. Tal vez ahí no vamos a poder hacerlo, pero si está lloviendo, así está lloviendo fuerte, sí se puede hacer. Se le coloca un impermeable al trabajador y simplemente se le colocan los zapatos con punta antideslizante o con superficie antideslizante. ¿Y qué es lo que sí no se podría permitir? Que el trabajador haga su labor en esta zona, en las zonas que están abiertas o expuestas al exterior y que podría resbalarse y caerse. Ya, eso sí, o sea, siempre se debe verificar las condiciones y no solamente, o sea, no vas a poner en el hiper C que va a llover,
Pero ¿qué pasa si empieza a llover y tú ya estás en el cuarto piso de un andamio? ¿Te bajas? No. Sigues haciendo tu trabajo y te anclas. Si es necesario, te anclas en 2 puntos. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ustedes han desarrollado trabajos de alto riesgo con el anterior docente? No, profe. Ya. ¿Algo siquiera les ha mencionado o nada? Yo que me acuerdo, no. ¿Sobre qué, profesor? O sea, si han hecho algo de trabajos de alto riesgo. No, ¿cierto? Ya. No, o sea, yo les hacía la pregunta porque hay muchos de ustedes que he visto que saben qué es un trabajo en altura, o por ahí mencionan, ¿no? Trabajos en espacios confinados. Posiblemente tienen algunos conceptos. ¿Todos ustedes están llevando desde el primer módulo o están empezando en este módulo recién algunos? Yo estoy empezando este módulo. Ya. De igual manera, empezando. Para explicar, ya, o sea, explicarlo desde cero. Equipos de trabajo defectuosos. Pueden ser inadecuados, en mal estado, deteriorados. Por ejemplo, los trabajadores necesitan un arnés. ¿Qué es un arnés? Es un equipo de protección que forma una cruz en la parte pectoral. O sea, en la parte del pecho forma una X. Ahora, este arnés debe ajustarse a la fisiología, o sea, al cuerpo del trabajador, sea ancho, sea chato, sea alto, sea grueso, sea delgado, como sea su fisiología, su forma del trabajador. El arnés es, ¿cómo le llamaríamos? Universal. No existe una medida L, M o doble L, XL, no existen esas medidas. El arnés, ¿cuál es la diferencia? Que se puede ajustar al cuerpo y que estas tienen una, ¿cómo le llamaríamos? Las costuras permiten que se abra y se deslice para que puedas ampliar al tamaño de tu cuerpo si fuera pequeño, o al contrario, para reducirlo si es que tu cuerpo es más chiquito, dependiendo de la fisiología, como les digo. Tenemos acá una cruz en el pectoral, y en la parte posterior se tiene un anillo dorsal. ¿Por qué se le llama anillo dorsal? Porque está en la espalda. También tiene una X que cruza por la espalda. También tenemos, este sistema se asegura en la ingle. No sé, creo que está en la siguiente imagen. Acá está. Se asegura en la ingle. ¿Ya? Ahora, lo importante es tener mucho cuidado. Especialmente en nosotros los varones. Porque justo si es que el trabajador puede estar anclado, queda tendido en el aire, esta protección que tenemos va a quedar ajustando justo la zona pélvica. Ya, una zona íntima de los hombres. Y lo que puede provocar, que como estás tendido y colgado, la presión, o sea, la presión arterial y todo eso, puede empezar que te empiece a adormecer los pies. Por eso es importante que cuando un trabajador queda tendido en el aire, inmediatamente se efectúe el rescate del trabajador. No se puede permitir que el trabajador esté 5 o 10 minutos tendido en el aire, porque puede provocar el síndrome del arnés. ¿Qué es el síndrome del arnés? Son variaciones o afecciones que se generan cuando el trabajador no ha sido rescatado a tiempo. Por ejemplo, la presión de arterial que se va a restringir porque esta parte del arnés va a hacer presión, no va a permitir la libre coagulación, la libre circulación, de la sangre. Por eso es que se toman muchas medidas. Entonces, estábamos hablando de peligros como presencia de energía eléctrica, en fin. ¿Qué puedes hacer? Delimitar el área. Delimitar el área no simplemente se refiere a colocar una cinta. Como te estarás dando cuenta, la delimitación del área para trabajos en altura debe ser de protección, no solamente como barandas. También anclada al piso. Por ejemplo, en este caso tenemos estas barandas. No son las barandas que tú conoces, ¿ya? La baranda general es esta, ¿no? La que está por fuera. ¿Esto qué nos asegura?
que tiene una mayor resistencia o que tiene una mayor adherencia al techo o a la superficie en la cual se está asegurando este elemento. ¿Sabes por qué? Porque tranquilamente acá un trabajador puede colocar el arnés, puede colocar un punto de anclaje y hacer trabajos para este lado siempre que no esté lloviendo y siempre que esta superficie no esté lisa, o sea, no se pueda deslizar. Esto que me asegura que esta baranda, si es que el trabajador se ancla, no se va a doblar, no se va a deslizar y pudiera accidentar al trabajador. ¿Sí? ¿Me entienden? Profe. Ya, sigamos. Redes de seguridad. Las redes de seguridad no son simplemente cuestión para evitar caídas. Por ejemplo, habrás observado en algunas obras de gran envergadura donde ves que tienen 6 pisos, 7 pisos, 8 pisos, 10 pisos, ¿qué colocan cuando están ascendiendo y los trabajos que se están haciendo justo están en el último piso? ¿Qué colocan a los costados? ¿Has observado alguna vez? Colocan estas mallas como las que estás observando. ¿Sabes por qué? Para evitar la caída de objetos. Si es que estamos en el 8º piso, podemos colocar esta malla en el 5º o en el 6º piso. El objeto simplemente va a caer de manera vertical o ligeramente hacia los costados. Esta malla asegura que ese objeto no va a caer y no va a accidentar a un trabajador. ¿Habrás observado estas mallas? ¿Dónde has observado estas mallas? ¿Nunca has ido a un circo? Parece que no, ¿no? Ya, cuando hacen su acto donde se tiene no es un malabarista, el equilibrista que está encima de una línea muy delgada y el equilibrista va caminando ahí. En algunos circos, y yo diría que es una medida de seguridad, es que esa malla puede evitar que si es que la persona que está arriba se cae, no se accidente. Porque es algo así como absorbe. ¿Te acuerdas que mencioné la energía potencial? La energía potencial es producto de la masa, la gravedad y la altura. ¿Qué otra energía había? La energía de la velocidad. ¿Qué es lo que hace esta malla? Es como que fuera un absorbedor. Es como elástico. Cuando cae el trabajador, así se forma, ¿no? Se pandea, pero no se va a alterar la resistencia. Es como hablar de un resorte. Un resorte se estira y se encoge. Se estira y se comprime. Es algo así. Esta malla, el objetivo es más que absorber, es mitigar la caída. Habrás visto, no sé si habrás observado, ¿no? Si te acuerdas, dibujitos animados donde se ve que hay, no sé, por ejemplo, hay un gatito, como cuando actuaba Dumbo, ¿no? ¿Qué pasaba con Dumbo? Dumbo tenía que saltar desde el 6º piso, creo, de una construcción que se había realizado, ¿no? Y cuando saltaba, simplemente, por caída libre, hacía el descenso. ¿Cierto? ¿Qué se supone que ponían los payasos? Ponían algo así como esta especie de malla de protección, como un círculo, como cuando se hacen rescates con los bomberos y sabes que no puedes subir hasta ese piso y tienes que dejar que las personas se lancen. Un bombero sube y permite que la persona se lance y lo que vas a tener es esta malla de protección para evitar que se haga un daño. ¿Hasta ahí me entendieron? Son redes de seguridad para detención de caídas. ¿Sí estamos bien? Ahora, como te darás cuenta, acá tenemos doble protección. Mira, el trabajador, cuando utiliza un arnés, el arnés tiene un mosquetón. ¿Qué es un mosquetón? Es como este gancho. ¿Dónde está mi mouse? Acá. Es este gancho que se abre y se cierra para conectarse en un punto. Esta línea de vida es vertical. ¿Cómo sé si una línea de vida es vertical u horizontal? Dependiendo de cómo esté ubicada. Si está ubicada en forma ascendente-descendente,
es línea de vida vertical. Y si está ubicada de lado a lado, por ejemplo las barandas, que son líneas de vida horizontales. Este es un posicionador. Esto es como una eslinga que se coloca a lo largo de una estructura. ¿Qué pasa si es que el mosquetón falla? Esta eslinga de posicionamiento va a asegurar que yo me quede apegado a esta estructura. Y esta eslinga debe estar asegurada con mosquetones a mi arnés. Este arnés y esta línea de vida que estás observando, aparte, tiene esto se llama un... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. Estos posicionadores, que lo que van a hacer es permitir el ascenso o el descenso. Hay algunos que son especiales y que se bloquean cuando la persona va a caer. O sea, si este dispositivo siente que la fuerza se está haciendo hacia abajo, se bloquea, impide que siga bajando. Hay algunos casos donde estos posicionadores no tienen ¿cómo le llamaríamos? Esa tecnología. Y simplemente se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Ya, arnés de seguridad. Estos son mosquetones con anillo en D. No sé si te diste cuenta. Mira el casco. Mira este casco. Ya, y ahora mira este casco. Este casco es ergonómico. ¿Cómo es un casco ergonómico? ¿Para qué crees que existen estas aberturas en la parte superior del casco? Para que haya ventilación de aire. Exacto. Para que no se sofoque el trabajador. Otra cosa, ¿tú crees que este casco pese demasiado? Por ahí alguien me dirá, profe, los cascos no pesan. Ojo, hay algunas especificaciones técnicas que para la resistencia del casco, el casco tiene no va a pesar pues 20 kilos, ¿no? Pero sí tiene un determinado peso. 500 gramos, 400 gramos, en fin. El casco ergonómico es porque permite el libre movimiento de la persona que lo vaya a utilizar. Sigue siendo un casco que va a proteger. Sin embargo, nos asegura y nos permite el movimiento. Ya, acá tenemos, ¿no? Formación de los trabajadores deben hacer y establecer los riesgos de trabajos en altura, EPPs adecuados, sistema de protección personal, componentes del sistema de protección, no solamente personal, también el colectivo, como puede ser líneas de vida, líneas de posicionamiento, armado de los sistemas de protección, técnicas de conexión y anclajes, inspección, mantenimiento y almacenamiento. Debe inspeccionar estos equipos y accesorios antes de instalaciones, herramientas y equipos anexos que puedan requerirse. Protocolos de trabajo seguro. Así generalmente es como un trabajador realiza un ascenso. Tiene un arnés de cuerpo completo, como te había dicho, en el anillo dorsal. Se coloca anclando con el mosquetón un amortiguador de impacto. No sé si te das cuenta que acá hay como una especie de almohadilla de color plomo, justo acá a la altura de la espalda baja. ¿Se observa? Justo acá. Sí, profe. Ya. Sí. Eso se le llama amortiguador o absorbedor de impacto. ¿Cuál es el fin? El fin es que cuando este trabajador caiga, no va a sentir el golpe. El tirón. Exacto. Cuando el trabajador queda anclado, pasan dos cosas. Uno, empieza a descender, empieza a caer. La fuerza de la caída o energía potencial producida por la gravedad empieza a acelerar su cuerpo.
¿Y qué pasa? Como está anclado a un punto en la parte superior, este punto va a ejercer una fuerza en contra. Él quiere caer y ese punto de anclaje lo va a jalar hacia arriba. Para que no sienta ese golpe y no le provoque un daño al trabajador, es que se colocan líneas o estrobos con amortiguadores de impacto. ¿Ya? Y estos también tienen un anillo, o bueno, es un gancho que generalmente es bastante amplio. Es grande el ancho el gancho de la línea con amortiguador de impacto o con absorbedor de impacto. Tienes el arnés de cuerpo completo. ¿Esta qué tipo de línea de vida es? ¿Vertical o horizontal? Jóvenes señoritas. Profe, ¿cuál? ¿Ese color plomo? O sea, donde se va a colocar, ya, acá justo en el punto donde se ancla es punto de anclaje. Ya, acá tiene un conector. Este conector se puede deslizar. Como se va a deslizar de arriba hacia abajo porque como te darás cuenta está ascendiendo, ¿cómo crees que sea la línea de vida? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. ¿Ya? Punto de anclaje estructural. Esto me va a asegurar que esta estructura, si es que él cae, va a asegurar la resistencia. ¿Qué pasa? El trabajador pesa, no sé, 60 kilos, pero no va a tener una fuerza o una energía de 60 kilos. La energía se va a multiplicar por la gravedad, por la altura, por la velocidad. Por lo tanto, este anclaje estructural debe soportar esa energía que va a provocar la caída libre. ¿Me entienden o no me entienden? Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo sé cuánto debe resistir un anclaje estructural? Eso lo dice una norma internacional. Si no me equivoco, está más adelante. ¿Sí me escuchan? Profesor, ¿y todos los arneses, bueno, están con esa norma o pueden variar? No, el arnés tiene una norma general. No viene con una norma nacional, viene con una norma internacional. La norma ANSI Z359.1. Si quieres, por ahí la notas. ¿Cuál es la norma que establece el sistema de protección o la resistencia de un arnés? La norma internacional ANSI, ANSI, Z, así, Z minúscula, seguido de la Z sin guiones, sin espacios, nada, 359.1. ¿Y qué nos dice? Que todo arnés de seguridad las líneas de impacto, entre otros accesorios, pueden soportar mínimo 5.000 libras, que más o menos son 2.267 kilos. Más o menos 2.3 toneladas. O sea, un carro de 2 toneladas podría soportar ese mosquetón, esa línea amortiguador de impacto. Esa es una norma internacional. Eso es lo que establece. Generalmente los equipos de protección personal, por ejemplo los cascos, los arneses, los guantes, en algunos casos las botas de seguridad, los lentes, los tapones, hay algunos que tienen especificaciones de las normas ANSI. La Z16.1, la Z359.1, hay diferentes especificaciones de normas ANSI para equipos de protección personal. ¿Y eso por qué? ¿Qué significaría? Nuestro distribuidor de arneses, ¿no? Por ejemplo, ya sea Steel Pro o 3M, todos sus arneses deben tener ese certificado o deben tener esa especificación técnica. Si no lo cumplen, ¿puedo utilizar ese arnés? Sí puedo, pero ¿debo? ¿Podría utilizarlo si no cumple esa norma? No se debería. Claro. Línea de vida horizontal. Como te darás cuenta, deslizador. Este deslizador no se bloquea. Simplemente va a ser para que el trabajador camine de izquierda a derecha. El arnés de cuerpo completo y el amortiguador de impacto o absorbedor de impacto. Tienes la línea de vida vertical, el absorbedor de impacto
Tienes el anillo dorsal, el arnés, ahí está. Y esto va a ser un sistema eficiente para la prevención contra caídas. Incluso hay muchos más. Un estrobo corto, ¿cómo es un estrobo corto? Es como que tienes dos puntos de anclaje. Uno del anillo dorsal que podría ser ubicado aquí, en este soporte superior. Y otro mediante un estrobo o una eslinga de posicionamiento. Que sería algo así, no es una cuerda, una eslinga no es una cuerda. Pero es un sistema que atraviesa la estructura y que puede permitir que yo suba. En dos puntos se asegura, a través de la estructura y a través de mi punto de anclaje. La línea de vida vertical, la escalera fija, el soporte inferior, soporte superior, son puntos, ¿no?, que van a asegurar la adherencia que esta escalera esté estática. El deslizador anticaídas vertical, como deslizador anticaídas, este sistema se bloquea cuando baja. O sea, si es que el cuerpo, no sé, el trabajador se desliza y de pronto se cae hacia atrás, se supone que va a quedar tendido en el aire. Este deslizador se va a bloquear cuando él intente desplazar hacia abajo. Tienes el arnés de cuerpo completo, en fin. ¿Sí me entendieron? Jóvenes señoritas. Sí, profe. Ya, acá. Esto me imagino lo has observado. ¿Cuántas veces habrás observado que los trabajadores, todos, bueno, la mayoría de equipos de, no sé, como trailers, en fin, tienen una escalera al costado, ya sea en la parte izquierda o derecha, en algunos casos está en la parte posterior. No sé si habrás observado en algunas cisternas de agua, se puede subir, ¿no? Se puede subir a la parte superior. A pesar de que tengan barandas, no es un sistema muy eficiente, porque el trabajador se puede resbalar y se cae a los costados o hacia atrás. ¿Cierto? ¿Y cuál sería el problema o inconveniente? Que lo que necesita más que barandas es una línea de vida. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, en zonas de mantenimiento donde se tiene que subir a la parte superior del equipo, se debe colocar una línea de vida horizontal encima del trabajador. El trabajador coloca su punto de anclaje en ese deslizador y si es que este se resbala, queda tendido de este punto. Esta es una línea de vida autorretráctil, que significa que así como se puede extender, se puede contraer. ¿Cuál es la diferencia? Que si es que el objeto intenta caerse, se bloquea, no permite el movimiento de caída. ¿Sí me entienden? Bueno, ya eso es de la batería, deberían haberlo visto con anticipación, ¿no? Se supone que ingreso a clase, si es que estoy haciendo con mi celular, debo utilizar con el celular bien cargado, no es una excusa ya la batería. Eso ya, bueno. Tienes arneses, tipos de arneses. Esto es una vista frontal. Va acá como una H en la parte del pectoral. Ojo, el arnés es de una sola talla y es unisex. O sea, no es que hay arneses rosaditos, de colores, nada, señores, señoritas. El arnés es de un solo color, unisex, porque ¿qué representa? Lógicamente que hay que tener mucho cuidado. Por eso el que coloca el arnés nunca es un instructor. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una oportunidad hicimos una práctica. Llevé arneses al instituto, acá en Arequipa, les hice la prueba y había una señorita, habían varias señoritas. Entonces, yo lo único que hice no fue pasar por la altura del pectoral mis manos para intentar asegurar. Simplemente agarré las correas, donde están las correas, y las aseguré por la parte posterior. O por zonas donde podía asegurar. Y les preguntaba si es que querían que yo le asegure el arnés. Lógicamente que yo he entrenado para colocar el uso de arnés y que además no lo estaba haciendo con morbo. Siempre hay que tener eso en cuenta, porque muchas veces
No, esto se toma mal. ¿Qué pasa? Por eso es que yo, cuando hacía capacitaciones en empresas, les decía que en vez que te coloquen el arnés, si es que eres dama, tú sepas colocarte el arnés, porque hay zonas vulnerables. No te van a estar intentando asegurar en la parte pectoral ni en la parte inguinal, ya sea hombre o mujer. ¿No? Se supone que eso lo tiene que hacer uno mismo. Y ahora, aparte de eso, ¿qué tiene que hacer? Tienes que meter la mano. Si es que se pueden meter 3 dedos a las justas, está bien asegurado. En cualquier parte. No pueden ser 4 dedos, tienen que ser 3 dedos. ¿A qué me refiero? Permíteme un segundito. Ya, permíteme un segundito. Carajo, ya entendí. Ya, no sé si es... No, es que es oscuro y mi camisa es oscura. Ya voy a agarrar. Es que no tengo acá un... Pero sí que... Ya, permítame, ya. Entonces tenemos, imaginemos que esto... No, esto fuera lo que vamos a asegurar. Más o menos, el arnés va por acá, justo por la parte, acá donde es, ¿no? La intersección del hombro. Más o menos por ahí pasa el arnés. Y en H pasa por acá. Entonces imaginemos que esta fuera la intersección que va a tener. Joven o señorita es el que tiene que asegurar las correas. No solamente acá, sino en la altura inguinal, o sea, en la altura de las piernas. Aunque no me puedo mostrar, pero por acá, ya por acá es que uno se asegura. ¿Cómo es que debe asegurar 3 dedos? O sea, agarras tu mano y pasas estos 3 dedos, no pasas los 4. Si pasas los 4, tienes que ajustar más. Tienen que pasar solo 3 dedos. Entonces agarras, ¿no? Y esta correa está presionando tu ingle. Y lo que haces es pasar por encima los 3 dedos. Y si estos 3 dedos pasan a las justas así como se está observando, es correcto la colocación del arnés. En cualquier parte, en la zona inguinal, en la zona pectoral, en la zona torácica, en la zona... en fin. Ya, ahora no vas a estar pues por todo lado metiendo 3 dedos, 3 dedos, 3 dedos, 3 dedos. Uy, hasta eso te vas a demorar bastante. Lo que se tiene que hacer es asegurar. ¿Y cómo sabe uno? Porque le presiona el cuerpo el arnés. Por eso es personal calificado, no es cualquiera. Cualquiera no puede utilizar el arnés. Claro, a mí me gusta porque es un método de protección. Es un sistema de protección anticaída. Yo no te puedo decir que haya trabajado 15 años, 20 años como andamiero, pero sí conozco de estas cosas. Por eso es que les doy estas recomendaciones. Ya, ahora, aparte de eso, voy a apagar mi cámara. ¿Dónde está? Ya, aparte de eso es que debes verificar siempre, inspeccionar tu arnés. Ya, todo. Ahora, cuando nos referimos a inspeccionar, no simplemente son las partes de metálicas. O sea, estos anillos no son lo único que vas a inspeccionar. También son las costuras. Si es que la costura del arnés está quedando desgastada, porque generalmente en las zonas de traslape o donde están los anillos, ahí es donde se puede desgastar más rápido, porque continuamente se van haciendo movimientos. Ya como observarás, tiene un aseguramiento a la zona de la cadera en algunos casos. En algunos casos es así. Es como que te presionara así la parte de las piernas. Hay algunos que son en V, o sea, cortan por la parte de la cadera y pasan por la ingle. Ya hay diferentes tipos y modelos de arneses. Lo que se debe observar y siempre es revisar los equipos de protección personal antes de utilizarlos. Que el trabajador tenga sus guantes, tenga su casco, tenga, si es que va a hacer ruido, sus tapones auditivos u orejeras. Ya, ¿qué más? Tienes diferentes equipos complementarios. El cinturón. El cinturón minero se le llama, pero es cinturón portaherramientas. Acá no solamente es un cinturón portaherramientas. ¿Te acuerdas de la lámpara? ¿Dónde crees que se coloca la batería?
¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? Con ustedes hablé del accidente de la lámpara, ¿sí, no? Profe, lámpara minera. Ya. ¿Dónde crees que se coloca? O sea, yo te hice ver, ¿no? Que había una batería. ¿Dónde crees que se coloca? El cinturón, si te das cuenta, en la parte del costado tiene acá un accesorio. Este accesorio, por acá pasa el cable de la lámpara y se coloca aquí la batería. Para que no estés moviendo, te está molestando, nada. Y lo que tienes que asegurar es el cable de la lámpara. ¿Esto para qué me sirve? Para colocar algunas herramientas. No sé, puedo colocar un martillo, en fin. Ya, no solamente hay cinturones mineros, hay cinturones portaherramientas que pueden tener más accesorios que este. Cinturones industriales. Tienes el cinturón tipo asiento. En el primer caso se observaba el trabajador. ¿Qué tipo de cinturón está utilizando aquí? Cinturón tipo asiento. Para poder realizar el trabajo en este punto. Mira. Es como una silla para sentarse. Y va asegurado a dónde? A la cadera. Igual tiene sus mosquetones, tiene sus correas. Estas correas se ajustan al cuerpo. La silleta de madera o guindola. El cinturón de suspensión. ¿Cuándo se utiliza el cinturón de suspensión? Muchas veces cuando se sabe que el trabajador va a hacer continuo trabajo y podría haber un riesgo de caída. Se le coloca este cinturón de suspensión y lo que hace el trabajador es estirar sus pies. Acá coloca sus pies para al menos mantener ahí los pies estirados. Porque hay algunos casos donde el arnés presiona tanto que hace mucha presión. Este cinturón de suspensión puede permitir que el trabajador tenga, aún así quede colgado en el aire, pero tenga esa confianza de estar con los pies estirados. ¿Cuál es el problema? Que a veces este cinturón no todos lo saben utilizar. Porque entenderás que estás tendido del aire y tú tienes que permitir que estos agujeros queden exacto a la altura de tus pies. Hay que tener mucha maña para utilizar este cinturón. Y bueno, el cinturón liniero, lo que le llaman, es linga de posicionamiento. ¿No? Que te dije que pasa por la parte posterior de una estructura. Los mosquetones, o también llamados en algunos casos, estrobo se le llama a toda esta línea, toda esta estructura. El mosquetón nada más es esta parte donde se conecta. Se abre o se cierra. Estrobo con amortiguador, doble línea o le llaman línea de vida. Acá está el amortiguador o absorbedor de impacto. Esto, como te había mencionado, tiene un gancho más grande. Y tiene doble protección o doble aseguramiento. Esto de aquí se presiona. Si presionas uno nada más, no se va a abrir. Por la parte acá del gancho tiene otro sistema que permite que se abra. Presionas esos dos y el sistema recién se abre. Hay algunos de doble bloqueo. Hay algunos que tienen un solo bloqueo. Simplemente presionas acá y se abre. Tienes el estrobo corto o cuerda vertical, ¿no? Como te decía, este sistema se coloca acá en el anclaje y va subiendo y cuando caes se bloquea. El amortiguador independiente, este se puede colocar en cualquier estructura y hay algunos que son cuerdas retráctiles, o sea, se pueden estirar y se pueden contraer. Cuando cae un objeto se bloquea. Estrobos de posicionamiento, las eslingas que te había mencionado, que pueden ser eslingas de cables de acero o cables de cuerda de nylon o simplemente correas. ¿Ya? Tienes las líneas retráctiles, son como cuerda que se estira, o sea, el trabajador se conecta acá, se ancla, se estira y cuando va a caer de manera intempestiva se bloquea y no permite que caiga el trabajador. Tienes diferentes tipos y esto principalmente es en función de la longitud que quieres que se estire. Esto tiene un mosquetón que va a ir unido al punto de anclaje y que puede ser una estructura para asegurar la resistencia. Los mosquetones estructurero estándar, esto es, por ejemplo, en una baranda puedo colocar esto, pero si tengo un tubo más grueso, estructurero. El carabinero, estos simplemente se gira y sale el bloqueo. El americano, tienes el electricista porque es dieléctrico. En fin, tienes diferentes mosquetones. Estos mosquetones nos van a asegurar la colocación o bien
del punto de anclaje o bien también del uso de los accesorios. Ya dispositivos anticaídas deslizantes, tienes el deslizador vertical, tienes deslizadores autofrenantes, o sea, que poco a poco va deslizándose, o que tú mismo puedes provocar el freno, o sea, tú presionas y solito se frena, se detiene. El deslizador de riel vertical o el deslizador horizontal. Conectores de anclaje para tuberías de cinta, cable de acero, pernos de anclaje, argolla para techos, cáncamos, los cáncamos también son utilizados para vigas, entre otros. No, y es todo un sistema que se debe hacer un estudio, como te decía, no es simplemente poner por poner las líneas de vida. Acá tienes una línea de vida horizontal cuando el trabajador va a estar haciendo mantenimientos en el techo. Y esto es importante, con esto termino. Es importante que entiendas que cuando tienes un anclaje, como te decía, el absorbedor de impacto se extiende. Es como un cable que está enrollado y cuando el trabajador queda tendido, este se extiende. Tienes lo siguiente. El espacio libre de caída debe ser el largo total del estrobo. ¿Cuál es el largo total del estrobo? O sea, el amortiguador que te decía se va a extender. La elongación del amortiguador todavía se va a elongar, o sea, es como una cuerda hecha de... es como que fuera un resorte que se estira una determinada distancia. El margen de seguridad para evitar que el trabajador pueda tocar el piso. Si es que no calculas todo esto y tú simplemente pones por colocar una línea de vida, puedes hacer que el trabajador no tenga el espacio suficiente como para caer y para quedar tendido. Simplemente va a chocar el piso antes de que todo este sistema funcione. La altura del trabajador, más o menos son 5 metros, porque todo lo que se extiende en la línea de vida y todo ello son 3.2 metros, más la altura del trabajador 1.80, 1.60, eso depende. Incluso hay un estándar, si no me equivoco son 16.3 pies, algo así, o sea que es 4.80 metros, redondeando son 5 metros que debes tener desde la línea de vida superior del punto de anclaje hasta el nivel del suelo. ¿Me entendieron? Jóvenes señoritas. Sí, profe. ¿Ya? Esto justo Sí, vamos ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ninguna, Yo, ¿cierto? profesor, Dime. eh, bueno, la explicación ha sido clara, pero quisiera profundizar un poco más sobre los criterios de cómo o dónde colocar el punto de anclaje. ¿Qué criterios tenemos que seguir para decidir dónde podemos colocar el punto de anclaje? Siempre por encima de la cabeza. Nunca a la altura de los pies. Por ejemplo, acá, mira, no sé si se han percatado, acá podríamos tener un debate sobre si esto está bien o está mal. Acá en el que dice línea de vida horizontal, puede ser correcto, ¿sabes por qué? Dependiendo de la longitud del techo, el trabajador puede deslizarse hacia este lado. Imaginemos que la altura de esto sea 4 metros. Ya, mientras va cayendo hacia este lado, se va recortando la altura. Mientras cae, sigue recortándose la altura. Por lo tanto, sí puede ser correcto que coloquemos esta línea de vida vertical. Siempre tenemos que calcular cuánta longitud tiene y cuánta altura de caída. Si solamente es horizontal, eso. Si es vertical, siempre tomar esos 5 metros. Y nunca se olviden que donde me voy a anclar debe estar siempre por encima de mi cabeza. Nunca a mis pies, siempre por encima de mi cabeza. Ahora, ¿qué pasa cuando voy ascendiendo? Voy cambiando mi punto de anclaje. Por eso es que algunos son móviles, se desplazan. Tú lo primero desplazas el posicionamiento, la riel vertical, haces que avance antes que tú y luego sigues avanzando. Vuelves a hacer que avance y así sucesivamente. Estas cuerdas retráctiles están por encima de la cabeza, lógicamente.
Acá un trabajador se ancla si tiene que hacer alguna tarea, y si es que hubiera una escalera por acá a la cual hay que bajar, simplemente esto va a cumplir su trabajo. ¿Por qué? Porque está a la altura, siempre a la altura superior, siempre encima de tu cabeza. ¿Sí? ¿Sí me entendió? O sea, si es que va a ser utilizado, siempre el punto de anclaje debe quedar por encima. ¿Qué pasa? Mira, te explico. Imaginemos que... A ver, ¿dónde te puedo explicar? Ahí, acá. Imaginemos que esta altura la estoy colocando más o menos a la cintura o a los pies del trabajador. No lo estoy colocando ahí. ¿Qué va a pasar? La línea de vida retráctil, hasta que se estire, luego se estira el amortiguador de impacto y luego la altura de la persona, hasta eso ya está él en el piso. ¿De qué me sirvió tener una línea de vida? Por eso se debe hacer un cálculo de la altura. ¿Ahora sí me entendió? Sí. Bueno, en el caso de supuesto de que no haya digamos, una estructura metálica, como en los ejemplos que usted ha mostrado, puedo colocarlo en algún fierro, madera o no sé, un objeto que sea de menos densidad. Puedes colocar un cáncamo. Es algo así como un grillete, o puedes colocar un perno de anclaje. Acá el perno de anclaje va a tener un anillo, y en este anillo se coloca el punto de anclaje. Ahora, ¿cómo puedo asegurar la resistencia? Porque este perno de anclaje yo lo voy a perforar y lo voy a asegurar ya sea con una tuerca o tornillo. Y todo esto debe tener una especificación técnica. O sea, cada uno de estos conectores debe cumplir, por lo menos, lo mínimo que te dice la norma, es 2000 libras, que sería aproximadamente, 2000 libras, a ver, permíteme, 400, no, unos 800 kilos de resistencia, de fuerza. 800 kilos es bastante, y eso soporta la caída, la velocidad, la gravedad, todo. Estos cáncamos igual, es algo así como un billete. Esto va a permitir el punto de anclaje. Sin embargo, donde se va a colocar el cáncamo, ahí es donde aseguras en el terreno. Igual las argollas flexibles, los cables de acero, bueno, en fin. ¿Sí me entendió? Esto se puede anclar a la propia pared, siempre y cuando la pared resista. Debe ser de material noble, o debo también considerar eso. Yo no puedo colocar, por ejemplo, no sé, en una tubería. Se dobla la tubería antes que el trabajador. O sea, si el trabajador está cayendo, ya la tubería ya se dobló y el trabajador ya tocó el piso. Debe ser una estructura resistente donde voy a colocar el punto de anclaje o el conector de anclaje. ¿Ahora sí me entendió? Sí, profesor. Bueno, y si en el supuesto caso no pudiera aplicar estos métodos para poder sujetar el arnés, si no hubiera la manera, ¿qué otra cosa se podría hacer si es que no hay manera de cómo usar el arnés y se tiene que hacer un trabajo en altura? Bueno, el arnés sí o sí tiene que ir, pero si no puedes colocar todos esos sistemas de posicionamiento, bueno, conectores y todo lo que te he mencionado, líneas de vida, entonces lo que haces es una eslinga de posicionamiento. Haces que el trabajador tenga su arnés, eslinga de posicionamiento, hace que pase a través de una estructura, sube, sigue subiendo y sigue posicionándose la eslinga, pasa hacia arriba y así sucesivamente. ¿Ahora sí? ¿O siguen teniendo dudas? Me quedó claro, profesor. Ajá. Es que hay mucho, o sea, esto es un especialista, se dedica nada más a trabajos en altura. Yo conozco un caballero, Rafael Jaén Valero, si no me equivoco, él es muy bueno en todos estos temas de trabajo en altura. Él ha hecho no solamente en izaje, sino ha hecho en la selva, él trabaja, si no me equivoco, y la empresa se dedica es como que hicieras trabajos con puentes colgantes. Entonces él tiene que dedicarse a hacer todo ese... es el supervisor de esas labores. Y ahí hay otras cosas que ver, ¿no? Él ha tenido que capacitarse en el extranjero. Generalmente los trabajos en altura son casi cotidianos, pero hay algunas empresas que son ya más enfocadas, más especializadas. Y eso requiere no te vas a capacitar acá en Perú, tienes que llevar cursos en el extranjero para cubrir las expectativas que necesitan de ti, ¿no? Y es todo un tema. O sea, cada trabajo en alto riesgo, o sea, si yo voy a hacer en espacios confinados, ¿qué tipo de espacio confinado?
Por ejemplo, ¿el tanque de un cisterna de combustible es un espacio confinado? Sí, dentro de un momento vamos a ver que son cuatro características que debe tener un espacio confinado. Una de ellas es que la entrada y salida son restringidas. Por ejemplo, ¿ya? Imagínate que vas a ingresar por la tubería del desagüe. No que vas a ingresar tú, imagínate nada más. ¿Sería un espacio confinado? Sí, porque tiene la entrada y salida restringidos. Otro, que no tienes el espacio suficiente como para desplazarte libremente. No corriendo tal vez, pero sí caminando. Un espacio confinado, ¿por qué sería el tanque de la cisterna? Porque uno, no es plano, es ovalado. Puedes deslizarte, caerte, resbalarte. Otro, no hay el espacio suficiente como para que puedas, no sé, caminar libremente. O desplazar tus brazos, tus manos, tus pies, en fin. Y los espacios confinados hay en diferentes tipos, en diferentes trabajos. Las energías peligrosas, energía eléctrica, energía hidráulica, energía neumática y energía mecánica. ¿Cómo debemos controlarlas? El trabajo en excavaciones y zanjas, cizajes y grúas, temperaturas extremas. Cada uno de ellos, el supervisor de seguridad debe estar entrenado en todos estos. En cada uno de ellos, trabajos de alto riesgo. Lógicamente, que dependiendo de la empresa o del rubro en el que trabajes, muchas veces hay que llevar cursos especializados. Por ejemplo, la mayoría de instituciones que dictan cursos de trabajos de alto riesgo no contemplan siempre el uso de explosivos. Para eso se lleva un curso en la SUCAMIC, especializado para el manejo, manipulación de explosivos. Porque es una empresa que te entrega esas... no es simplemente te entrega un certificado. Tú tienes que entrenar o tienes que hacer un desarrollo práctico para realmente demostrar si eres personal capacitado y calificado para manipular explosivos. Otro puede ser el manejo de sustancias peligrosas, el manejo de sustancias radioactivas, entre otros. O sea, hay muchos temas de trabajos de alto riesgo. Nosotros vamos a mencionar principalmente estos 6. Si no nos alcanza el tiempo hoy día, seguimos haciendo el día viernes. Ya hablé con dirección, me ha permitido un día más. O sea, nosotros vamos a terminar el dictado. No lo vamos a hacer el día lunes, porque se supone que la próxima semana ya no tienes clases. Lo vamos a hacer el día miércoles, porque el día lunes, si no, yo me voy a estresar y no voy a hacer bien la clase. Vamos a hacer el día miércoles de la próxima semana, vamos a tener la última clase. Y como no quiero que pase hasta Navidad el examen, o si no, simplemente te dejo el examen a cualquier hora que tú quieras dar el día 24, te dejo abierto desde las 0 horas hasta las 24 horas y tú en cualquier momento das tu examen y nada más. Ya no nos preocupemos de eso, lo que quería principalmente era avanzar. Si me falta el tiempo de trabajos de alto riesgo, lo puedo hacer el día viernes, no creo que me falte tiempo. Y como les decía, lo final, el ejercicio final es llenar un IPAR-C, pero un IPAR-C bien llenado. Ahora que sabes trabajos de alto riesgo, hay otras cosas que puedes considerar, como peligros. Por ejemplo, si es trabajo en altura, si va a ser un trabajo en espacio confinado. Y recuerda que si vas a hacer uno de estos trabajos, necesitas un pétar. Bien, jóvenes y señoritas, yo creo que el tema de hoy sí está siendo bastante así desarrollado para ustedes. Espero que esté cubriendo el tema de académico en su parte. O sea, de mi parte estoy haciendo todos los esfuerzos para explicar de la mejor manera. Ahora depende de ustedes, ¿no? Como les decía siempre, que le saquen el provecho a estos cursos. Ojo, estos son capacitaciones. O sea, yo no les estoy dando simplemente leyendo una diapositiva, no te estoy dando con casos, con ejemplos para que tú obtengas la mejor preparación, que creo que es lo mejor así. O sea, no simplemente hacer la teoría, sino complementar con unos cuantos casos así. ¿Ya? Así vamos a seguir haciendo los 6 que te he mencionado. ¿Ya? Si no nos alcanzara el tiempo hoy día, como digo, el día viernes complementamos y ya simplemente voy a dejar algunas tareas ya para finalizar, porque en sí el final es tu examen. Los trabajos ya se han desarrollado, ya yo he visto su desenvolvimiento, he visto cómo exponen, cómo hacen sus tareas y todo. Ya, si es que de alguna u otra forma podemos apoyarlos, ya sería el último esfuerzo que van a hacer ustedes nada más. Bien, vamos al receso, nos vemos. ¿Qué hora es ahorita? Caracho. 7. 8:05. Ya, 8:05 regresamos.